Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios y lo hacemos en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Hemos venido estudiando este libro de Éxodo, versículo a versículo, y así hemos ido avanzando y hemos llegado ya al capítulo 20, donde encontramos los llamados 10 mandamientos que el Señor entregó a Israel a través de Moisés. Y vamos a leer ahora el versículo que corresponde, y es en el libro de Éxodo capítulo 20, el versículo número 12, que nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Amén. Leámoslo una vez más. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Probablemente usted haya escuchado que más de alguna persona, refiriéndose a los jóvenes, les dicen: ustedes no respetan a los mayores. Y en la medida que el tiempo va pasando, oímos que esas palabras se dicen cada vez con más frecuencia y a más personas. Porque sin duda es un hecho que hoy en día y en las condiciones que vive nuestro país, los jóvenes no respetan mucho a los mayores. Y ahí es donde cobra valor el versículo que hoy hemos leído, que constituye el quinto mandamiento o la quinta palabra que Dios entregó a su pueblo, y que tiene que ver con el hecho de honrar a padre y a madre. En primer lugar, la razón por la cual Dios entregó este mandamiento es porque debemos recordar que Dios es un padre. Dios es el padre de todos y de todas las cosas que existen. De manera que el padre humano de alguna manera es un reflejo de lo que Dios es para toda la humanidad. Yo sé que algunas veces los padres biológicos que tenemos pudieran no haber sido muy buenos padres. A lo mejor hay algunos acá que saben pues que tuvieron un padre biológico porque de otra manera no estuvieran aquí, ¿no? Pero no saben quién es Él. Y si saben, quizá la relación con ellos es mínima, quizá le han visto una o dos veces en la vida. Y para otras personas la relación con sus padres no fue una relación tan armónica, tan adecuada, y por eso para ellos el recordar a su padre no es algo que les agrada, sino que más bien le causa cierta incomodidad. Las personas que han vivido bajo las condiciones que acabo de mencionar, les resulta difícil poder ver a Dios como Padre. Y vea que esto es algo muy real. Los seres humanos tenemos una idea de Dios que responde a la idea que tenemos de nuestros padres terrenales. Y después, hermanos, de ya algunos años de dar consejería a hermanos y hermanas, ese es un hecho que
Se lo estoy diciendo, y es que las personas que no tuvieron una relación adecuada con sus padres biológicos tienen una idea distorsionada de Dios. A veces tienen una idea que Dios es muy severo, que Dios es insensible, que Dios no tiene interés en lo que les pueda pasar a ellos. Dudas acerca de Dios, dudan del amor de Dios, pero ellos lo único que están haciendo es que los sentimientos y la imagen que tienen de sus padres terrenos la están proyectando y la están extendiendo hacia Dios e interpretan a Dios como sus padres terrenales lo fueron. Por el contrario, aquellos que tuvieron un padre que fue responsable, amoroso, que disciplinaba, pero que también era comprensivo y afirmaba a sus hijos cuando hacían algo bueno, estas personas que tienen una relación sana con sus padres biológicos, igual tienen una idea sana acerca de Dios, porque no se complican. Entonces, la forma en que nosotros nos relacionamos con nuestro Padre, de alguna manera, tiene que ver con la manera como nos proyectamos y nos relacionamos con Dios. Por eso es que Dios estaba interesado en que las relaciones entre padres e hijos fueran las adecuadas. Y por eso es que Él decía: honrarás a padre y madre, porque, repito, Dios es el Padre de todos. Ahora, aquí hay algo interesante en este mandamiento, y es que dice: honra a tu padre y a tu madre. Lo que resulta interesante es la mención de la madre, porque aún en el Antiguo Testamento y aún en este libro de Éxodo que hemos venido estudiando, usted podrá ver cómo el papel del hombre o del padre es el predominante. Algunas veces la mujer se menciona porque es necesario mencionarla, pero no se ve que ella tenga algún papel trascendental o que ella sea el canal por el cual Dios se comunicaba. Todo era en torno a la figura del hombre, y era el hombre, el padre, el que era respetado. En el tiempo antiguo, los hijos tenían una reverencia hacia sus padres, y era eso que acabo de decirle: reverencia. O sea, se les veía como algo sagrado, pero esa reverencia era enfocada en el padre. ¿Por qué cuando Dios, por ejemplo, le habló a Moisés y se le presentó en la zarza ardiente, por qué Dios le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué no le dijo: yo soy el padre de Abraham y Sara, de Isaac y Rebeca, y de Jacob? Ahí le hubiera salido algo larga la lista de esposas que él tuvo, ¿verdad? Pero no mencionó a ninguna mujer. Todo era el hombre. Por eso digo, llama la atención que ahora Dios, en el quinto mandamiento, está pidiendo que se honre al padre, lo cual pues era lo esperado, pero lo sorprendente es que también lo extiende a la madre. Dice que hay que honrar a padre y a madre. Esto significa que las relaciones, Dios les está dando un enfoque diferente y le está dando a la madre un lugar también de igualdad en cuanto a la honra que deben recibir de parte de sus hijos. Ahora, honrar a tu padre y a tu madre tiene dos significados, y los dos se encuentran en la palabra de Dios. El primer significado es que honrar significa respetar.
Hay que respetar a los padres. En la antigüedad, ya le dije, el respeto que se tenía hacia los padres era un respeto sagrado. Y por eso es que lo vamos a ver más adelante en este mismo libro de Éxodo, unos capítulos más adelante, en realidad 1 o 2 capítulos, ya estamos cerca, donde el Señor dice que aquel hijo que maldijera a su padre o a su madre, se le debía aplicar la pena de muerte. Vea qué tremendo. Se consideraba tan sagrado al padre y a la madre que un hijo que maldecía a su padre o a su madre, la ley de Moisés le recetaba la pena de muerte. Pero no solo eso, más adelante también la escritura dirá que si una pareja de hombres tenían un hijo y resultaba que este hijo era desobediente y era malcriado, los padres podían tomar a este muchacho y llevarlo delante de los ancianos, que a la vez eran los jueces, y entonces decirles: este nuestro hijo es un hijo malcriado, es desobediente. Y bastaba con que los padres dijeran eso para que a este hijo se le aplicara también la pena de muerte por ser malcriado, por ser desobediente hacia los padres. Y vea que eso no era solamente como lo entendemos nosotros hoy, que esperamos la obediencia de los hijos cuando son pequeños o mientras son jóvenes, pero que cuando ya son adultos, bueno, ya es hombre, ya es mujer. Pero en la antigüedad no era así. El respeto que un hijo debía hacia su padre era para toda la vida, mientras su padre viviera. Y no importaba que ese hijo tuviera ya 28 años, tuviera 30, tuviera 35, tuviera 40 años. Eran ya hombres. Pero no importaba. Lo que importaba era que el padre estaba vivo. Y si el padre estaba vivo, ese hijo debía respeto y obediencia a su padre. Eso exactamente es lo que ocurrió con Isaac. ¿Usted se recuerda a qué edad se casó Isaac? ¿Alguien recuerda a qué edad se casó Isaac? No oigo bien, pero creo que sí lo están diciendo. Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó. ¿Y quién fue el que le buscó novia a Isaac? Fue su padre. Ahí tiene usted un ejemplo. Hoy nosotros, hablar de un hombre de 40 años, uno puede decir: bueno, si ya tiene 40 años, ya está grandecito, que se case con el que él quiera. Pero entre los patriarcas no fue así. Y tener 40 años en el año 2500 antes de Cristo no era tener 40 años hoy. En aquella época tener 40 años era ya ser una persona que iba a la vejez. Porque en la década de los 50 eso ya era vejez. Por ejemplo, cuando Pablo escribe sus cartas y él dice: Pablo, ya viejo. ¿Sabe qué edad tenía Pablo? Andaba en la década de los 50. Pero él decía que era viejo. ¿Y por qué decía que era viejo? Porque la expectativa de vida era muy corta. Y más corta era en la época de los patriarcas. Así es que si Abraham vivió más de 100 años, si Isaac vivió 175 años, si Jacob vivió 140 y tantos años, era porque la bendición de Dios estaba sobre ellos. Pero los seres humanos no vivían tanto. Entonces, hablar de que Isaac tenía 40 años, ya iba para viejito.
pero fue su padre quien le escogió la novia y le dijo: con ella te vas a casar, y se casó y obedeció. Entonces, la obediencia a los padres era de todo el tiempo, era de toda la vida. Y así, hermanos, era en el pasado. Había un respeto hacia los padres. Y vea esto, es interesante también que en el período bíblico, y estoy hablando lo que comprende desde Génesis hasta Apocalipsis, el concepto era que la vejez era la edad deseada, lo contrario de hoy. Hoy las personas le huyen a la vejez. La gente no quiere reconocer la vejez. Y entonces cuando le piden la edad, no la dicen. O si la dicen, se quitan 10 años. Porque hay una preocupación que las personas quieren conservarse jóvenes. Se visten como jóvenes, comienzan a aparecer los primeros cabellos blancos en la cabeza. Entonces, ya vienen los tintes, que se hacen una cosa, que se hacen otra. Por la noche ahí pasan echándose crema en la cara para poder enderezar y planchar un poco la piel, porque se le teme a la vejez. Pero en el periodo bíblico era lo contrario. La gente anhelaba llegar a la vejez. Se veía la juventud como una etapa de la vida, pero una etapa que era imperfecta. Por eso es que hay varios pasajes de la Biblia, como el Salmo que dice: de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Veían la juventud así, como una época en la vida donde se cometían muchos errores. O pasajes como el que dice que la gloria de la juventud es su fuerza. Ese es lo que el joven tiene, fuerza. Pero en el anciano, su gloria es la sabiduría. Y recuerda que la sabiduría era la más preciada, porque la sabiduría viene no por vía de la información, sino que viene por vía de la experiencia. Y la experiencia, solo hay una manera de alcanzarla, y es viviendo. A más tiempo vive una persona, más experiencia va acumulando. Y por eso es que mientras más vieja era una persona en el periodo bíblico, más se le respetaba. Y el que era joven, eso se veía como una desventaja. Por eso es que también usted sabe que la Biblia dice: ay de aquella nación cuyos príncipes son jóvenes, porque van a cometer muchos errores. Pero los que eran gobernados por personas mayores, por ancianos, digamos, eran las naciones mejor administradas. Ahí le estoy hablando del periodo bíblico, miles de años atrás. Pero usted sabe que hace unos años, y aquí hay hermanos que tal vez andan en sus 50, 60 años, recordarán que hace 50 años las relaciones entre padres e hijos eran bien diferentes a como son hoy. Hace 50 años no había hijo que desafiara a su padre, y si lo hacía, se arrepentía, ¿no? Pero hoy, ¿qué ocurre? Los jóvenes, las señoritas, están en una constante rebelión hacia sus padres. ¿Por qué no se aprecia ahora al padre y a la madre? O viene el hijo, quizás usted tiene un hijo, tiene una hija, y cuando usted le da un consejo a su hijo, le dice: ah, no, papá, no, mamá, mira vos, porque como vos ya viviste, por eso hoy me están dando consejos. Deja que yo viva.
Deja que yo aprenda por mí mismo. Eso dicen los hijos. Pero eso jamás, jamás se hubiera dado hace, como le digo, unas décadas atrás. ¿Por qué no se daba? Lo que ocurre es que la forma en que la sociedad se ha ido armando ha cambiado, lógicamente, con el paso del tiempo. Por ejemplo, en la época antigua, antes de la revolución industrial, los seres humanos producían a través de la manufactura. Estaban los trabajadores artesanales, los zapateros, los sastres, los peleteros. Y así era en nuestro país también. Es decir, que había personas que hacían zapatos, habían personas que eran sastres. Hoy cuesta mucho encontrar un sastre que le haga un pantalón a la medida, porque hoy la gente ya no acostumbra a eso. Los pantalones ya están en los almacenes, ya están hechos, es solo de probárselo y comprarlo y ya. En cambio, antes era que usted tenía que ir, buscar la tela, iba donde el sastre. Cuando llegaba donde el sastre le tomaba medidas, el sastre le decía cómo lo quiere, y ya la persona decía: mire, quiero que me le haga bolsa por aquí, bolsa por allá, que sea así, que sea así. Se lo hacían a su medida y a su gusto. Claro, para eso había que esperar, dependiendo, ¿verdad?, de qué tantos clientes tuviera un sastre, 3 días, una semana, o si era demasiada la demanda, 2 semanas, o si era un traje, era algo todavía más complicado, ¿no? La persona tenía que decir cómo quería, si lo quería con botones, etcétera. Las cosas se hacían a la medida, y así era con los zapatos. Pero ahora, hermanos, las cosas no son así. Los zapateros que hacen zapatos, hermanos, ¿cómo colocan su producto? Si viene ya el zapato fabricado en serie y a más bajo precio, menor calidad, pero la gente está acostumbrada a eso. Bien, entonces antes así era la cosa. Pero vea, ¿quién era el buen sastre? El que tenía más experiencia. Los sastres viejitos era lo que la gente buscaba. El zapatero, que era ya viejito, es lo que la gente buscaba, porque sabía que trabajaba bien. ¿Por qué? Porque tenía más experiencia. Se respetaba al adulto, se respetaba al padre, que podía ser eso, podía ser un peletero, podía ser un panadero, podía ser un zapatero, podía ser sastre, podía ser afilador de cuchillos, podía ser carpintero, pero le respetaban por la experiencia que iba acumulando. Pero ¿qué ocurrió? Cuando se produce la revolución industrial, comienza ya la fabricación en serie y comienzan a hacer zapatos con máquinas, y todos los zapatos son iguales, y comienzan a hacer pantalones en serie, camisas, de manera que, como le dije, hoy las personas solamente tienen que ir a un almacén, que puede ser un almacén de ropa usada, ¿verdad?, de segunda, y si le alcanza va uno de ropa nueva, pero busca el pantalón, la camisa, la blusa, la falda, el vestido, lo que sea, se lo mide, y si le queda, se lo lleva y punto, se acabó. Pero ¿qué sucede? Que las personas que trabajan produciendo zapatos, produciendo ropa, ellos no necesitan una experiencia. Es más, no se necesita ser sastre para hacer ropa, no se necesita ser zapatero para hacer zapatos,
lo único que necesita es saber manejar la máquina. Porque solo hace una parte del proceso. Le dice, mire, usted aquí va a estar cortando la suela. Y él sabe que le van a llevar las piezas de suela y que con un cortador eléctrico tiene que cortar por esta línea y lo pasa para allá. Viene otro y lo corta. Pero eso no es hacer zapatos. Y luego vendrá otro que ya lo pega, otro lo cose, le ponen la suela, igual que con la ropa. Uno lleva la tela, unos son cortadores, otros cosen una pieza con otra, de ahí pasa a la otra persona que le cose otro pedazo, otro le pega las mangas, otro le hace los cuellos, hasta que por último queda terminado. Pero esa gente, si usted le dice, mire, hágame una camisa, no se la pueden hacer. Ellos lo que pueden es coser dos piezas, pegarlas, y lo hacen bien y nada más. Pero ellos no saben cómo se hace una camisa. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy, para ganarse la vida, no se necesita experiencia. Solo se necesita hacer un trabajo mecánico. Pero aquí viene el punto. Y es que las empresas, como todo es un trabajo mecánico, lo que quieren son jóvenes que tengan fuerza, que le pongan velocidad porque quieren producción. Y entonces, ¿qué ocurre? Que los que tienen experiencia, los padres, las madres, no encuentran trabajo en esos lugares. Por eso dice, oportunidad de empleo en la maquila no sé cuántos, no mayores de 25 años. ¿Por qué no? Porque quieren jóvenes. Entonces, ¿qué sucede? Que en este nuevo aparato productivo, los ancianos ya no tienen puesto, ya no tienen lugar. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos ya no son el cúmulo de la sabiduría, porque para ganarse la vida ya no se necesita la experiencia que ellos tienen. Para hacer un zapato solamente necesitan los jóvenes de ahora saber pegar dos piezas, coserlas, prensarlas, lo que sea, nada más. Entonces, el valor de la experiencia acumulada en los padres ya no sirve para los aspectos laborales, y esto ha hecho que los más jóvenes se independicen y dicen, bueno, yo no necesito. Sí, mi pobre viejo, él es sastre y él pues tiene sus clientes, otros viejitos igual que él que llegan, pero yo me gano la vida de otra manera. Yo no voy a heredar el negocio que él tiene. Hace algunos años, hermanos, yo conocí a un sastre. Por ahí me encontré un sastre y es un viejito ya. Y entonces yo me puse a platicar con él, pero noté algo, que él estaba trabajando solo. Tenía bastante trabajo, pero él trabajaba solo. Y vengo yo de metido. Y entonces le pregunto y le digo, oiga, ¿usted no tiene ayudantes? Y él me dijo, he tenido muchos ayudantes, me dijo. Pero ¿sabe qué pasa? Me dice, que los jóvenes de ahora, me dice, lo que quieren es dinero. Y él me empezó a contar, mire, cuando yo era cipote, me dijo, cuando era niño, yo pagaba para que el maestro sastre me enseñara. Y hoy no, me dice, los que quieren venir a aprender quieren que uno les pague. Y me dice, y solo están un rato y de ahí se van. Entonces me dice, yo ya tengo bastante tiempo que yo ya no agarro a nadie, me dice, porque sé que no tienen interés. El joven ya no aprecia ese conocimiento, esa sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos no quieren heredar eso. Ellos no quieren ser sastres. Ellos no quieren tener una sastrería. Ellos lo que quieren es que los contraten en una fábrica y que le van a llevar dos piezas de tela, que las va a pasar por la máquina y lo va a pasar al que sigue. Es todo. Y con eso se gana la vida. No necesita. Por lo tanto, ya no hay un aprecio hacia la experiencia acumulada en el área laboral por los padres. Y así es como el respeto a los padres se fue perdiendo. Y por eso yo le decía al principio, se nos hace familiar
la frase de las personas, de los padres, cuando les dicen a los jóvenes: ustedes no respetan a los mayores. Y no los respetan porque creen que ya no tienen nada que aprender de ellos. Y el mundo en el que hoy vivimos es un mundo que cambia rápidamente. Y por eso es que los niños, los jóvenes, tienen más facilidad para poder aprender a utilizar los aparatos modernos, computadoras portátiles, teléfonos. ¿Qué hacen los padres cuando se encuentran con un problema en su teléfono? Se lo dan al hijo: mira, hijo, hacerle que diga tal cosa. Y viene el hijo, va, ya estuvo. Así es, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué? Porque el mayor, por ser mayor, lo estoy diciendo, su cualidad es la experiencia. Pero esa experiencia se adquirió a través de un método. Y esos métodos son los que se convierten en el obstáculo ante las nuevas tecnologías. Por ejemplo, los hermanos mayores que están acá, ¿qué hace usted cuando le regalan o usted compra un teléfono nuevo? Que se lo dan en la cajita. ¿Qué hace? Agarra el manual y lo empieza a leer, porque usted quiere saber cómo funciona, a dónde se enciende, cómo se carga. Eso es el adulto. Pero el joven, ¿qué hace? Agarra la caja y plum, la tira por allá, con todo y manual de instrucciones, y simplemente lo agarra y comienza y lo usa más rápido que el que está leyendo el manual. ¿Cómo lo hacen? Por pura intuición, y porque no tienen el método, porque están jóvenes, se están desarrollando en la vida, todo lo hacen por intuición. Y por eso es que en el mercado las cosas están enfocadas hacia los jóvenes. No sé si usted ya se enteró, pero los teléfonos que ahora vienen ya no traen manual de instrucciones, solo viene el aparato. ¿Por qué? Porque los jóvenes no necesitan el manual, y si lo traen no lo usan. Simplemente agarran el aparato y ahí va de manera intuitiva. Entonces, ¿qué hace esto? Que hay un momento en que el hijo se da cuenta que él sabe cosas que su padre no sabe. Y la educación es igual. Hoy la educación avanza de tal manera, cada vez hay personas más educadas en El Salvador, académicamente estoy hablando. Entonces, los hijos en pocos años ya saben más que sus padres. Ahora ellos ya están en 9º grado y saben que su papá llegó hasta 3º. Ahora ellos ya están en la universidad y saben que su papá y su mamá ni bachillerato sacaron. Hay un momento cuando ellos saben que ya saben más, y eso es lo que hace que no se respete a los padres. Pero el mandamiento sigue estando ahí: honra a tu padre y a tu madre, porque ellos son los que le dan la vida al ser humano. Dependemos de ellos, y honrarlo, como le dije, significaba dos cosas. Estamos hablando de la primera, del respeto. Respetarlos, honrarlos. Ellos pueden estar equivocados, pero hay que respetarlos. ¿Por qué? Porque si se les respeta, este mandamiento tiene una promesa. Y por eso es que el Nuevo Testamento dice que este es el primer mandamiento con promesa, porque dice: honra a tu padre y a tu madre. Y ahora viene la promesa: para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Cuál es la promesa? Que se va a gozar de una larga vida si honramos, si respetamos a nuestro padre y a nuestra madre. Para aquellos que honran a sus padres, aun cuando saben
que estos hijos saben más que el papá, pero al saber que saben más de papá que papá, lo siguen respetando. Y aunque la hija quizás ya sabe que lo que la mamá le está diciendo, sabe que es un mito, que le dice, mira, frótate con hojas de naranjo, la hija ya sabe que eso es un mito, pero no se burla de su mamá, sino que viene y le dice, sí, mamá, está bien, untate ruda con alcohol. Vaya, le dice la hija. Pero ella sabe que no se trata de sobar ni con hojas de naranjo ni de ruda. Sabe que lo que se necesita es un antibiótico o algo así, ¿no? Un analgésico o una combinación de ellos, qué sé yo, porque ella tiene ya otra educación. Pero entonces, ¿qué hace? Sí, mamita, yo lo voy a hacer. La está honrando. Sabe que está equivocada, pero sabe que ella lo está haciendo de la mejor voluntad. Y también porque en la época de ella no existían los recursos que ahora existen. Y así era como la gente lograba sobrevivir. Entonces, el honrar a padre y madre es honrar a Dios. Y por eso es que los que respetan a su padre y a su madre serán de larga vida. Pero eso también nos lleva a otra cosa importante. Y es que es necesario que los hijos puedan tener un padre y una madre a quien honrar. De otra manera el mandamiento no se va a cumplir. Pero eso es lo que sucede hoy en día, ¿no? Que muchos padres se van del país, dejan a sus hijos con la abuela, con el abuelo, con los tíos, a veces hasta con el vecino, a veces con amigos. ¿Y qué sucede? Que estos hijos crecen sin padre y sin madre. Saben que por allá, a saber a dónde, está su papá, está su mamá. Pero ese señor, esa señora, ellos no los conocen. Se han quedado sin alguien a quien honrar. Entonces, no debemos continuar fabricando huérfanos, sino que si Dios le ha permitido tener hijos e hijas, siga siendo el padre y la madre de ellos, para que ellos puedan cumplir el mandamiento de honrarle y de esa manera tener una larga vida. Ahora, le dije que honrar significa dos cosas. Una es el respeto, que es de lo que hemos hablado. Pero en segundo lugar, honrar significa sostenerlos económicamente. Así utilizó Jesús el pasaje. Cuando llegaron los fariseos y le dijeron, ¿por qué tus discípulos comen sin seguir el rito de lavarse las manos? Y Jesús les dijo, ¿y ustedes por qué quebrantan la palabra de Dios? Por sus tradiciones. Porque ustedes dicen que si a un hombre dedica todo su salario como ofrenda a Dios, entonces ya no tiene que cumplir el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Pero fíjese, ahí el Señor está diciendo que el mandamiento se cumplía cuando ese hijo ayudaba económicamente a su padre y a su madre. Pero los fariseos decían, no, si todo tu salario lo das como ofrenda para el Señor, ya no es necesario que le des a tus padres. Entonces dijo el Señor, ustedes quebrantan la palabra de Dios, que aquí en Éxodo 20:12 dice que hay que honrarlos, que hay que sostenerlos, porque la tradición de los ancianos establecía que se debería dar a Dios y no a los padres. Entonces dijo el Señor, ustedes le dan más importancia a la tradición de hombres que a la palabra de Dios. Pero está citando este mandamiento, y Jesús está diciendo de lo que se trata es de sostener a los padres. Esto significa que cuando el tiempo pasa, los padres que en otro tiempo nos defendieron y se pusieron como una barrera entre nosotros
y las responsabilidades, entre nosotros y los peligros, entre nosotros y las necesidades. Ellos fueron nuestro muro protector. Pero cuando el tiempo va pasando, ese muro protector que son nuestros padres va decreciendo, 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 y el hijo va subiendo, 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 hasta que hay un momento en que el padre es el débil, el hijo es el fuerte. El padre se queda sin recursos económicos porque ya no puede trabajar, pero el hijo está en lo mejor de su vida productiva. Entonces, Dios lo que quiere es entonces que los hijos correspondan y se pongan la mano en la conciencia y digan, bueno, si mi mamá sacrificó tanto por mí, yo ahora voy a recompensarle a ella. Hace poco, bueno, hace años realmente, yo conocí un caso, ¿no?, de una madre soltera con un hijo varón. Ella lo crió sola. Y a mí me consta que esta madre, ella pasaba días sin comer, pero para que su hijo sí tuviera que comer. Creció, comenzó a ir a la universidad y ahí es cuando más sacrificios ella hizo. Ahí pasaba semanas sin comer ella, para que su hijo pudiera estudiar. Bueno, el muchacho por lo menos se graduó. Y se graduó, pero como ocurre en nuestro país, él no halló trabajo. Entonces pasó como 3, 4 años sin trabajar. Y la mamá lo seguía manteniendo. Y hace poco, y eso sí fue hace poco, menos de un mes quizá, alguien me habló de esta hermana, porque es cristiana también, y entonces me dijo que ella estaba pasando grandes necesidades, pero el hijo ya está trabajando. Entonces a mí me extrañó, bueno, le dije, ¿y por qué está pasando necesidades? Una familia de ella me estaba diciendo eso. ¿Y que su hijo no está trabajando? Sí, me dice, está trabajando. ¿Y que no le ayuda? No, me dice. No. Pero yo sé que es soltero, él no tiene compromiso. Sí, no tiene. ¿Y entonces por qué no le ayuda? No sabemos. ¿Y qué hace el dinero? Saber. Pero a su mamá no le ayuda. Entonces, la señora ya crió a su hijo, ya le dio una profesión, ella trabaja y ella sigue aguantando hambre. Y claro, ya está más señora, ¿no? No es una ancianita, pero ya va para eso. Ahí se está faltando al mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, honrar significa sostenerles. Yo sé también que hay padres o madres que son mucho más previsoras y que aún llegan a edades avanzadas, pero como fueron muy ordenados en su vida, nunca son una carga para sus hijos. Y hasta cuando mueren, les dejan hasta herencia, dejan una casita o un terrenito por ahí. Pero esos son algunos casos. En otros casos no. Los padres ya no tienen quien por ellos, ya están viejos, están enfermos, ya no pueden trabajar. Entonces Dios manda que hay que honrar a padre y madre. Como le dije, es una cuestión de ponerse la mano en el corazón y decir: bueno, ella me dio de comer, me vistió, me dio educación, yo tengo que corresponderle. O sea, eso el sentido común lo dice. Y el que lo hace, hay una promesa, y la promesa es que será de larga vida sobre la tierra. Dios bendice a los que son fieles en guardar su palabra. Y el que cumple el mandamiento de honrar a padre y madre, el Señor le da la promesa: será de larga vida. Y eso es lo que el ser humano quiere, tener larga vida. Nadie quiere morir de 18 años, menos de 15 o de 14. Y tampoco el de 20 quiere morir, ni el de 30, ni el de 40, ni el de 50.
Pero la clave para tener larga vida es honrar a padre y madre. Entonces, no importa que la sociedad o cómo la sociedad está estructurada económicamente, ya no le dé valor a los ancianos. No importa. No importa que las maneras de producción económica que tenemos ahora han invalidado la experiencia y la sapiencia que las personas mayores, los padres y las madres tienen. No importa. La palabra de Dios continúa inconmovible, que hay que honrar a padre y madre. Así que hagámoslo. Hagámoslo porque eso agrada a Dios y seremos de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro también. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero hoy usted ha escuchado esta enseñanza y a través de ella usted se da cuenta que hay cosas que a veces uno ni sabe que la Biblia lo dice, pero sí la Biblia dice cómo debe ser la relación de los hijos con sus padres. Y en primer lugar dice que debe ser de respeto, hay que respetarlos, no contradecirles, no ser malcriados y mucho menos maldecirles, porque bajo Moisés eso se castigaba con pena de muerte. Debemos respetarles, pero por otro lado sostenerles cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos, no olvidando que ellos nos sostuvieron cuando nosotros no podíamos. Si usted ahora quiere venir y creer en Jesús, creer al Evangelio, que incluye aspectos interesantes como este, yo le invito para que en el lugar donde usted está se ponga en pie, en señal que quiere recibir al Hijo de Dios. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita creer en el buen Salvador? Póngase en pie con toda confianza, ahí en el lugar donde usted se encuentra. Póngase en pie, queremos orar por usted. Ese es nuestro deseo, orar, pero para eso necesitamos saber si hay alguna persona que necesita recibir esta oración. Si usted quiere recibirla, yo le animo para que en el lugar donde está se ponga en pie y podamos orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita creer en el Señor? Póngase en pie. Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente, porque yo tengo el tiempo limitado, pero no deje pasar la oportunidad. O si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor, hoy es el día para venir y reconciliarse con Él. Uno puede cometer errores, puede cometer equivocaciones, pero la sangre de Jesús siempre está fresca para limpiarnos de toda maldad. Muy bien, aquí hay una persona que pasa. Dios le bendiga, bienvenido. De este lado hay una joven también que viene. Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar para creer en el Señor, póngase en pie, vamos a orar por usted. Otra persona, alguien más que necesita venir por primera vez o reconciliarse, póngase en pie para que podamos orar por usted. Bien, aquí hay otra persona más que pasa. Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita pasar, yo le invito para que aproveche este momento. Alguien más, venga con toda confianza, póngase en pie. Queremos orar por usted. Hoy es su momento, es su oportunidad.
¿Hay alguna otra persona? Voy a finalizar la invitación, pero si hay alguien más que necesita venir para creer en Jesús, hoy es su momento de hacerlo. Muy bien, aquí hay otra persona, bienvenida, Dios la bendiga. Esta es ya la última invitación que estoy haciendo. Si hay alguien más, póngase en pie ahora, pues vamos a orar en este momento. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que reciba a Jesús como su Salvador. Únase con nosotros y con estas personas que están acá al frente. Señor, te damos las gracias porque tú eres bondadoso. Te pedimos por aquellas personas que están aquí y que están entregando sus vidas a ti. Perdónales, transfórmales. Y también, Padre, yo te ruego por aquellos que a través de la televisión y a través de las emisoras de radio están entregando ahora sus vidas a ti. Te ruego, Padre, en tu bondad, que les perdones, que les des una vida nueva, de tal manera que de aquí en adelante su relación con sus padres pueda cambiar totalmente y puedan vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas, y es que honremos a padre y madre. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en esto, en obedecer tu palabra, y así poder ser beneficiarios de la promesa que tú nos has dado, que viviremos por largos días sobre la tierra. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén.